El arte transforma en novedoso lo cotidiano y en original lo ordinario. Y es el genio artístico quien tiene la capacidad de generar aquello maravilloso que la sociedad percibe y admira. En este programa proponemos indagar en cómo las neurociencias reflexionan sobre la creatividad, es decir, sobre la gestación y el desarrollo de grandes expresiones artísticas. ¿Qué regiones del cerebro están involucradas en el acto creativo? ¿Cómo funciona el cerebro de los genios creativos? ¿Cuánto hay de entrenamiento y cuánto de carga genética que predispone para una innovadora tarea artística? ¿Cómo podemos estudiar la creatividad desde la ciencia? ¿Cómo influyen ciertas enfermedades neurológicas en el proceso creativo? Estas y muchas otras preguntas serán develadas hoy en Los Enigmas del Cerebro. Bienvenidos a Los Enigmas del Cerebro, a este viaje a través del órgano más complejo del universo. En este programa abordaremos la creatividad, estudiaremos el cerebro creativo, qué hace una persona más creativa que otra, qué hace que una persona asocie cosas que otros no vieron. También abordaremos la relación entre ciertas enfermedades mentales y los procesos creativos. Y también evaluaremos qué sabemos acerca del arte en personas normales. Si el arte o ser experto en algún aspecto artístico mejora nuestra actividad cerebral. Algunos investigadores sostienen que la enfermedad neurológica que tuvo Ravel, una enfermedad degenerativa que afectaba a la parte anterior e izquierda del cerebro, esta enfermedad produce ciertas repeticiones. Estos mismos investigadores sugieren que la parte del bolero, que se repite varias veces, es producto de esa enfermedad neurológica que padeció Ravel. El arte es únicamente humano. Apareció súbitamente hace 40.000 años. Ya hace 20.000 años había arte complejo en las cuevas paleolíticas. El arte aparece justo antes de la evolución de la civilización y de la aparición del lenguaje. Quizás el arte represente la evolución del cerebro. Un artista llamado Mondrian basó su obra en las líneas rectas y recién años más tarde neurocientíficos descubrieron que las líneas rectas eran codificadas en el cerebro por neuronas específicas. Acá vemos cómo el arte nos ayuda a comprender cómo funciona el cerebro visual. Hace unos años, la Dana Foundation en Nueva York reunió a científicos para estudiar qué sabemos acerca del arte y el cerebro. Estos científicos escribieron un documento en donde se sostenía que si uno es muy experto en música, esto impacta positivamente en la memoria online y en la memoria a corto plazo. Si uno actúa o tiene dotes actorales, esto beneficia la memoria y también otras funciones intelectuales como la empatía. Gente entrenada en música también rinde más en geometría. Y si uno tiene un interés específico en algún aspecto del arte, esto genera una pasión y una motivación que aumenta los niveles de atención. Estos niveles de atención aumentados impactan positivamente en otras funciones cerebrales. El cerebro trabaja en red. Cuando uno memoriza o habla, se activa una red de neuronas, y mucho más cuando uno tiene un proceso creativo. Pero sabemos que ciertas regiones son críticas para el talento artístico. La parte posterior del cerebro, que es importante en la percepción, y también la parte izquierda y más anterior, que es importante para los símbolos y para el lenguaje. Por eso, en un proceso creativo se activa una red de neuronas y circuitos que están implicados
en la maravilla. Una manera de estudiar el proceso creativo es pedirle a los músicos que creen algo nuevo. Por ejemplo, los músicos de jazz en algún momento cierran los ojos y generan música que nunca antes fue creada. Esto le pidieron a Sting. A Sting le pidieron que genere música, que cree música que nunca había sido creada. El equipo de investigadores de la Universidad de McGill en Montreal, comandado por Dan Levitin, aprovechó la habilidad de uno de los grandes artistas de nuestra época, Sting, para responder a la pregunta: ¿qué pasa en nuestro cerebro durante el proceso de creación musical? Para ello, se escaneó el cerebro de Sting utilizando el resonador magnético funcional para observar qué partes de su cerebro estaban activas cuando improvisaba mentalmente una canción que jamás había compuesto. Lo llamativo de los resultados fue la gran activación global del cerebro de Sting. Estaban especialmente activas las áreas para la ejecución motora, ya que tendemos a imaginar cómo se movería nuestro cuerpo frente a ese ritmo. También se observó una activación de las áreas de la corteza visual, de la corteza frontal involucrada en la planificación de ritmos y del cuerpo calloso, estructura que conecta ambos lados del cerebro. El proceso de creatividad claramente depende de una red muy compleja de nuestro cerebro. Y los investigadores pudieron observar que mientras Sting componía música que nunca antes había sido creada, se activaba una red difusa del cerebro, una red amplia del circuito cerebral. Otros investigadores, con los músicos de jazz, observaron que cuando estos músicos creaban algo nuevo, activaban áreas que generalmente están frenadas por la parte anterior del cerebro. Tenemos el privilegio de conversar en Los Enigmas del Cerebro con el profesor Bruce Miller de la Universidad de California, San Francisco. El doctor Bruce Miller es experto en neurología, en una demencia que se llama demencia frontal, en lesiones frontales y cómo estos pacientes generan talento artístico luego de la enfermedad. Bruce, ¿qué aprendimos de la relación arte y cerebro estudiando pacientes neurológicos? So Facundo, I must say I'm honored to speak about creativity with the world's most creative neurologist. So thank you for this opportunity. Very early on in studying patients with frontotemporal dementia, I began to realize that the subgroup where the disease attacked the left side of the brain and who presented with loss of language, there was an important subset who showed visual creativity. Sometimes a new onset of painting or sculpture or photography, and a few of these individuals produced extraordinary pieces. Bruce, ¿cuáles son los cambios en la parte frontal del cerebro que posibilitan o facilitan estos procesos creativos? We think these are very focal diseases, Facundo, and so I think as we study them, we realize that as the front part of the brain is dying, the back part of the brain, the part involved with this visual creation, may actually be rewiring and improving in its ability to detect and visualize and sometimes draw colors. In occasional patients, we see the increased expression of musical creativity. So we think there is a formal rewiring of the brain that goes on. As the left side of the brain in the front degenerates, the right side of the brain in the posterior part is being rewired and strengthened. ¿Qué nos puede enseñar las neurociencias sobre la importancia de la existencia del arte o para qué existe el arte? I very much believe that visual creativity is uniquely human. I think it is something that was only appeared at human campsites about 40,000 years ago, and it is something that we see sometimes in frontotemporal dementia, other times in autistic children, other times just in healthy individuals. This intense need and desire to paint and to create the images that are inside our head. And I think this need to paint and the ability to perceive like a great painter does
is generated from very specific circuits in the back part of the brain, particularly those on the right side. So I think as we tap into that right visual circuitry, I think we increase our visual creativity. And when we turn that system off, whether it is intentionally via in degenerative disease, we are losing that visual talent. Ahora los invito a hacer una asociación. Vamos a escuchar música y vamos a ver un cuadro. Y luego del corte vamos a revelar la historia neurológica de esta asociación. En este segundo bloque de los enigmas del cerebro, seguiremos interrogándonos sobre uno de los fenómenos que hacen sobresaliente al ser humano, la creación artística. ¿Cómo funciona el cerebro durante el proceso creativo? Y además, ¿qué relación existe entre el arte y las enfermedades mentales? Esta es una obra de Kandinsky. Kandinsky padeció una condición neurológica denominada sinestesia. Sinestesia es una condición en donde un sentido, por ejemplo el oído, se percibe simultáneamente con otro sentido. Sinestesia deriva de palabras griegas, sin, al mismo tiempo, aistesia, percepción. Kandinsky descubrió esta condición mientras escuchaba Wagner. Él, mientras escuchaba la música de Wagner, podía ver esa música. Él comentaba lo siguiente: los violines, los tonos profundos de los contrabajos y especialmente los instrumentos de viento que sonaban en ese momento encarnaban para mí todo el poder de la tarde. Vi todos los colores en mi mente, se presentaban frente a mis ojos. Líneas salvajes y alocadas se dibujaron frente a mí. Y Kandinsky podía de esta manera visualizar lo que escuchaba. Y esto lo representó en su obra, que por cierto tenía un gran dinamismo. Los artistas creadores de grandes obras literarias, pictóricas o musicales fueron admirados por siglos como personas capaces de plasmar en palabras, en colores y en sonidos lo que nadie había podido. Sus obras fueron reproducidas y contempladas hasta el infinito, y fuimos muchos los que nos maravillamos con ellas. Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, Edgar Allan Poe y Fedor Dostoyevsky son algunos de los escritores fundamentales de todos los tiempos. Vincent van Gogh y el propio Kandinsky, artistas plásticos universales altamente cotizados. Modest Mussorgsky, Friedrich Händel y Joseph Haydn, geniales músicos. Sin embargo, si lo midiéramos con los patrones de la llamada normalidad, podríamos revelar que todos ellos padecieron ciertos desórdenes neurológicos. Otras condiciones neurológicas nos hicieron conocer ciertos aspectos que hoy sabemos acerca de la relación del arte y el cerebro. Por ejemplo, la migraña. Cuando uno tiene dolor de cabeza, muchas veces previamente al dolor aparecen imágenes. En muchos artistas, estas imágenes influyeron en su obra. Otra condición neurológica que ayuda a explicar lo que sabemos de arte y cerebro es la epilepsia. La epilepsia se manifiesta muchas veces con auras visuales muy vívidas. Por ejemplo, el pintor italiano Franco Magnani podía recordar y pintar su casa de la infancia perfectamente, a pesar que la última vez que había estado en ese lugar era a los 12 años de edad. Hay una relación entre creatividad y enfermedad bipolar. Hay muchos genios que tuvieron o tienen enfermedad bipolar. Y además hay un estudio que demuestra que los pacientes con trastornos bipolares tienen trabajos generalmente creativos. Otra condición neurológica que ayuda a entender lo que sabemos de arte y cerebro es la demencia frontotemporal. Es un tipo de demencia que afecta a la parte anterior del cerebro. Los pacientes cambian la personalidad, se ponen más impulsivos, más desinhibidos, no tienen respeto por las formas o el decoro o los modales. Sin embargo, muchos de estos pacientes
con una degeneración en la parte anterior del cerebro, producen mucho arte con la enfermedad e inclusive los que tenían talento artístico previo a la enfermedad cambian su arte y lo hacen más vívido. Acá vamos a ver ahora un cuadro de una paciente con demencia frontotemporal y vamos a ver su obra previa a la enfermedad y luego de la enfermedad. Noten cómo esta persona, luego de la enfermedad, cambia su estilo artístico y también el tono e intensidad de sus colores. Voy a presentarles a un compatriota, a un argentino científico, neurocientífico que trabaja en Inglaterra, más precisamente en Leicester. Él estudia la relación del arte y del cerebro y tiene un programa muy interesante en el cual tiene artistas que conviven con ellos en el laboratorio neurocientífico. Pero él nos va a explicar mejor. Se llama Rodrigo Kian Quiroga, estudió en la UBA y hoy es profesor en Inglaterra. ¿Cuáles son las preguntas más interesantes sobre la relación arte y cerebro? Es muy raro, ¿no? Porque los artistas van por un lado y no se mezclan tanto con los científicos por ahí por prejuicios de pensar que los científicos vamos a ir con teorías reduccionistas, con la ecuación del arte, la ecuación del cerebro. Y por otro lado, los científicos creo que le tenemos miedo a meternos con arte porque es justamente lo opuesto de lo que nos hace estar cómodos con el método científico. Yo a veces digo que lo que estamos descubriendo con experimentos en laboratorio es algo que Rembrandt ya sabía hace cientos de años. Y él lo usaba en sus pinturas, maestro del claroscuro, y pone a nosotros a aprender que hay neuronas en el cerebro que responden a contrastes en áreas visuales primarias, ¿no? Y bueno, es que es este hombre, o sea, sin saber nada de lo que es una neurona, está usando un contraste para hacer enfocar la atención en un punto de la pintura y no en el resto, para generar una sensación. Yo trabajo en percepción visual. Entonces, ¿qué es lo que hace que a mí un Van Gogh me ponga la piel de gallina y si veo una foto y un retrato de una persona mirándome no me produzca nada? ¿Qué diferencia hay entre un paisaje de Monet, ¿sí?, contra una foto tomada de exactamente el mismo lugar, la misma catedral, por ejemplo, que la pintó tantas veces? ¿Qué hay en mi cerebro? O sea, ¿qué proceso interno hay que a mí me dé ese escalofrío, esa sensación del arte que no me la da por haber algo que no es arte, por más que el estímulo sea muy parecido? Y a partir de esa pregunta general se fueron derivando muchas preguntas relacionadas. ¿Qué es lo que hace que un Mondrian tenga el balance y el equilibrio que tiene, que todo el mundo reconoce en arte, que por ahí no lo tenga otro cuadro? Entonces empezamos a atacar esas preguntas haciendo experimentos muy sencillos. Por ejemplo, agarré un Mondrian que tiene un pequeño patch de azul y otro de rojo y con líneas. O sea, Mondrian pintaba con líneas horizontales, verticales y solo colores primarios. Y de repente decís, bueno, y si el azul en vez de estar acá estuviera en el lugar de rojo y si el rojo estuviera en el lugar del azul. Y estudiamos eso y vimos que el resultado de cómo la gente ve eso a través de seguir la mirada es totalmente distinto. Queda totalmente desbalanceado. Hicimos lo mismo con un Rembrandt muy famoso que tiene un contraste muy fuerte de un claroscuro. Le sacamos el contraste y vimos que la gente lo mira al cuadro totalmente distinto y da una impresión totalmente distinta. Entonces es como que estamos empezando a cuantificar cómo esta gente, estos artistas de hace cientos de años, manejaban principios, manejaban ideas de percepción que las tenían al menos intuitivamente, y nosotros vemos que si cambiamos esas ideas y cambiamos esos principios, se destruye totalmente el efecto que el artista generó. Y por ahí la última, o sea, que es una pregunta muy interesante, ¿por qué vamos a los museos? O sea, ¿qué tiene de distinto ir a un museo, ver un cuadro de Millet, Ofelia de Millet, en la galería Tate Britain, comparado con verlo en la computadora, con una resolución altísima? Hicimos ese experimento, llevamos a gente a la galería a ver el cuadro original, vimos cómo miraban el cuadro, lo comparamos con otra gente que miraba el cuadro en el laboratorio y son dos mundos distintos. Por ejemplo, con el Van Gogh, o sea, a mí me pone la piel de gallina porque me quedo mirándole a los ojos. Hicimos el experimento con gente y vimos cómo miraban el Van Gogh y efectivamente vimos que la gran mayoría, o sea, se quedaban pero clavados, o sea, con la vista clavada en los ojos de Van Gogh y no le podés sacar la vista. Y si te pones a estudiar un poquito la pintura, ves que hay ciertos contrastes, ves que hay cierta manipulación que usa Van Gogh, que por ahí te lleva a enfocar la mirada en el centro. Con esta serie de experimentos que son muy básicos, estamos empezando a dar con las preguntas, al menos las más obvias. Y por supuesto, la relación de cerebro-arte tiene y debe ser bidireccional. Los neurocientíficos tenemos que aprender de los artistas, preguntarles a ellos cómo generan el talento creativo. Por eso fuimos a visitar y conversar con Luis Felipe Noé, uno de los artistas más prestigiosos de nuestro país, para que él mismo nos comente
cómo es su proceso de creación artística. Cuando usted crea, ¿es un proceso creativo especial? ¿Cómo podría definir el proceso creativo? Cuando uno dibuja, por ejemplo, hace una línea y luego, en relación a donde estuvo esa línea, hace otra línea y luego deduce una tercera. Es un silogismo, pero es un silogismo que no tiene la cadena del pensamiento racional. Es un silogismo intuitivo. Yo no creo mucho en la inspiración. Creo en el estado de trabajo. Creo en la cadena como una cosa lleva a la otra. La pasión por algo, la motivación, mayor atención y mucho trabajo, desde la neurociencia se piensa que puede facilitar el proceso creativo. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí, eso sí, es como una obsesión. La obsesión siempre sirve para algo. A veces para asesinar a alguien, ¿no? Pero, no sé, la obsesión conduce, lo que no quiere decir que siempre conduzca bien. Por eso. Pero conduce. ¿Cómo ha variado su arte en el tiempo? ¿Qué es lo importante a medida que pasa el tiempo para un Es artista? lo mismo que cuando uno se mira en el espejo. Yo veo fotografías mías de cuando tenía 20 años y veo las lamentables fotografías que tengo ahora, cerca de los 80, y evidentemente me ha cambiado muchas cosas en mí y también en lo que yo hago. Pero hay una constante, soy yo. Y en mi obra también soy yo. Y creo, en ese sentido, yo siempre hago esta imagen. Es como un viaje. Uno sube a un tren. Siempre está en el mismo tren. Pero el tren siempre visita distintas estaciones y distintos paisajes. Y se van haciendo etapas que son cada estación. Ahora, el viaje ese no es en línea recta. Es curvo y uno vuelve a sí mismo. Y uno cuando vuelve a la misma estación desde el punto de partida, pero está cambiada. Entre tanto la ha transformado. Y ustedes pudieron ver cómo muchas veces los artistas nos enseñan cómo funciona nuestro cerebro. ¿Qué aprendimos hoy? Que el arte ocurre solo en los humanos, que apareció hace 40.000 años, justo antes del origen de la civilización, casi con el lenguaje. En el proceso artístico no interviene una sola región cerebral, se activan muchas redes y circuitos diferentes del cerebro. El alto entrenamiento artístico influye positivamente en muchas funciones de nuestro cerebro. Podemos aprender de la relación arte y cerebro estudiando enfermedades neurológicas y condiciones psiquiátricas. Y por último, estudiar el arte también cuestiona el concepto de normalidad, porque muchas veces de la diferencia surgió la maravilla. Gracias por acompañarnos en este viaje maravilloso a través del cerebro humano. En el próximo programa estudiaremos un aspecto fascinante de la mente, que es la inteligencia. Los espero.